noches. Mi nombre es Curtis Graham. Solamente para confirmar, todos los que están en la sala me pueden oír. Si es que sí, pueden escribir de la mano debajo en el chat. De la mano izquierda, perdón. Bueno, si me pueden oír. Y ver también, si es que... Perfecto, ya están diciendo que sí. Bueno, perdón, para empezar me quería disculpar un poco por la demora, pero vamos a comenzar. Pero antes de hacer aquello, les voy a dar unas orientaciones iniciales. Aquí en la parte superior podemos ver que tenemos una banderita. Ahí, si es necesario, la pueden ajustar para que sea en español. El evento dura un total de 1 hora. 45 minutos serán atribuidos a la presentación y 15 minutos al final serán para preguntas. Y ahí donde ustedes escribieron en el chat, si es que ustedes tienen alguna duda, la pueden escribir y ahí al final la vamos a responder. Esta presentación será grabada y también las diapositivas serán proporcionadas para aquellos que tengan interés. Y si es que lo tienen, basta solo responder al cuestionario de feedback que yo les mandaré a ustedes al final de esta presentación. Para aquellos que poseen una certificación PMP, este evento vale un PDU. Y por favor, acompáñenos en las redes sociales. Bueno, vamos a comenzar. Solamente para darles un poco más de historia sobre nosotros. La consultoría FATO fue fundada en el año 1998 y se considera como referencia en cuanto a la medición, estimación y requisitos de software. Nosotros nos especializamos en las métricas de software, particularmente en el análisis de puntos de función, y ofrecemos cursos en capacitación de estos, pero igual también en la ingeniería de requisitos. Y yo creo que es importante destacar que estos son muy usados a la misma vez dentro del mismo negocio. Y aquí pueden ver un poco de todos los cursos que nosotros ofrecemos como empresa. Y como pueden ver, aquí se ven la ingeniería de requisitos de software, que dura un total de 24 horas. Si es que ustedes tienen algún interés después de este webinar o tienen algunas dudas o preguntas, igual pueden escribir aquí en el chat y les respondo al final. O también al final proporcionaré mi correo electrónico y me pueden contactar por ese medio también. Bueno, primero les quería agradecer por asistir a este webinar, cómo realizar entrevistas eficaces para obtener requisitos de software. Vamos a comenzar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar sobre qué es la entrevista para la obtención de los requisitos, las directrices fundamentales para tener una entrevista eficaz, las habilidades necesarias para concluirla, unos errores comunes en las entrevistas, preparación de la entrevista y también del guión, formato de la entrevista, los tipos de preguntas que nosotros podemos usar para realizarla, formas de registro o de documentación y algunas ventajas y desventajas de cada una. Bueno, aquí les daré algunos segundos para leer la siguiente historieta. Bueno, aquí podemos ver que esa es una historieta en donde la mujer y el hombre están a punto de realizar una entrevista para la obtención de los requisitos. La mujer es la responsable que irá a conducir la entrevista y el hombre tiene el rol del cliente. Después de ver la historieta nos podemos dar cuenta que este escenario representa un cliente no muy sabio en relación a lo que necesita. Los que hemos trabajado con la recopilación de requisitos sabemos que esto es muy común, que el cliente no siempre sabe lo que requiere para satisfacer sus operaciones de negocio o en verdad no sabe expresarlas. Sin embargo, es importante reconocer que aunque el cliente no sepa qué quiera, aquí la entrevistadora no hace bien con el tipo de actitud que ella tiene. Como entrevistador, es nuestra responsabilidad interactuar con personas de diferentes personalidades
y poder hablar con ellos de una manera en la cual se puedan obtener los requisitos. Entonces, ¿qué es la entrevista? Es una forma de diálogo formal o informal entre dos personas, donde el entrevistador busca respuestas a un conjunto de preguntas planeadas y los entrevistados se presentan como fuentes de información. Uno de los grandes retos del entrevistador es el desarrollo de un ambiente de confianza y de armonía con el entrevistado para que la información pueda fluir bien y pueda conseguir la información adecuada para poder desarrollar el proyecto. Para conseguir vencer este desafío que les acabo de mencionar, tenemos algunas directrices que nos pueden ayudar a combatir esto. Por ejemplo, el primero es ser un buen oyente. El entrevistado debería de hablar más que el entrevistador. Es importante desarrollar nuestra escucha activa. Un error común durante una entrevista es que el entrevistado hable más que el entrevistador hable más que el entrevistado. Esto impide que el entrevistado se exprese de una manera fácil. Es importante desarrollar la escucha activa, como les había mencionado. Este método es una técnica de programación neurolingüística. Para obtener algunas recomendaciones de cómo desarrollar una mejor escucha activa, basta ver el enlace al final de esta dispositiva. La segunda, vaya con el corazón abierto y elimine sus prejuicios. Muchas veces los entrevistadores piensan que conocen el sistema y a partir de eso formulan un prejuicio antes de realizar una entrevista. Cuando un entrevistador tiene sus prejuicios, se vuelve difícil reconocer información nueva, y especialmente si es que no está en la esfera de conocimiento o dentro del preconcepto del entrevistador. Esto puede afectar negativamente el proyecto porque resulta en el posible falta de identificación de requisitos y eventualmente le costará al proyecto mucho más dinero en el futuro para poder repararlo. El tercero es busque los hechos y también las opiniones. A la gente le gusta participar en la solución de un problema y una opinión puede relevar el problema principal. La mayoría de las personas, como les había mencionado, les gustan colaborar. Y a veces es importante porque las opiniones pueden representar los problemas de un proceso que ellos están tratando. Muchas veces la creación de un proyecto tratan con un proceso o un software antiguo. Y con esa experiencia, a veces hasta ellos mismos tienen la recomendación para estos mismos problemas. Y por eso se considera importante, porque pueden identificar problemas y a la misma vez proporcionar soluciones. Entonces siempre tenemos que tener esto en cuenta. Perdón, aquí me están mencionando que el audio no es nítido. A ver, le voy a bajar un poco al feedback. Soy un poco mejor. Se pueden escribir ahí en el chat si es que sería mejor. Eh, y a mí días. Eh, no sé si puede estar un poco mejor ahora.
y después pensar en soluciones de cómo resolver aquellos problemas mencionados. La última habilidad es la política. Eso se considera necesaria porque en cualquier dimensión donde haya probabilidad de cambio va a surgir una resistencia. Y con eso es necesario la persuasión, también la resolución de conflictos. También se considera importante la característica de moderación, porque hay algunas personas que puede que a veces hablen mucho y a veces es necesario la moderación para tener una entrevista eficiente y que se mantenga el tiempo del tiempo acordado. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta también que la primera impresión es lo más importante. Nosotros como seres humanos podemos reconocer esto. Y como les había mencionado, en general las personas, perdón aquí por los problemas técnicos, estoy ajustando el volumen de nuevo. Y tenemos que tener cuidado para no inhibir el entrevistado, para dejar fluir la información. Cuando se realizan entrevistas con personas conocidas o tenemos experiencia de trabajo con la persona que se está siendo entrevistada, se vuelve más fácil realizar la entrevista debido al que el entrevistador ya sabe cómo esa persona es, incluyendo su tipo de personalidad. En este tipo de situación se puede interpretar que se corre menos riesgo. Sin embargo, muchas veces trabajamos en proyectos de personas que serán entrevistadas, realmente es la primera interacción que van a tener. Y en esta situación, el entrevistador debe tener cuidado, no cometer errores en este primer contacto porque puede resultar en dificultades con esta persona en el futuro. Y hablando en general, las personas están dispuestas a ayudar, como les había mencionado, y tenemos que estar atentos para no perjudicar esto. Así les mencionaré unas cosas que debemos evitar para no perjudicar esta relación que tenemos. La primera es no criticar la información que es emitida por la otra persona. Nuestra tarea como el entrevistador es preguntar y averiguar, más no criticar los procesos actuales o otras cosas que sean mencionadas. Otra es completar las frases o interrumpir el discurso. Esto es común si es que el entrevistado son nuestros amigos o personas que conocemos. Pero es importante dejar la persona terminar su frase y después pararlos para preguntar o aclarar. Al interrumpir, nosotros paramos el flujo de información. Es importante no hacer esto. Otra cosa que puede perjudicar es la arrogancia o dar la impresión que usted sabe más que el otro. Aquí en este entrevistador es la persona que está entrevistando al experto. Entonces, no hay por qué tener esta arrogancia si de verdad la otra persona en de verdad tiene más conocimiento en este aspecto. Esto es directamente relacionado a los buenos modales. Otra cosa es el no manifestar el interés en la información recibida en la persona o en el problema de la persona. Esto se puede aplicar a cualquier situación, más no solamente a una entrevista. Si estamos teniendo un discurso con otra persona y se nota que ellos no están prestando atención, ¿para qué continuar? No tiene sentido. ¿Cuál es el propósito si es que solamente se está perdiendo el tiempo? Aquí tenemos que practicar la escucha activa. Otra perjudicar es dar una solución antes de escuchar el problema. Esto, en mi experiencia, es muy común con las personas técnicas. Ellos pueden tener una solución antes de escuchar el cliente o de escuchar el problema. Si ya tuviéramos la solución antes del proyecto, no se necesitaría realizar la entrevista para comenzar. Esto puede ser un ejemplo de un prejuicio también. Otro es dar un paso falso o hacer una broma o un comentario inapropiado. Esto puede ser más probable si es que nosotros conocemos a la persona o ya tenemos experiencia trabajando con ellos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que igual estamos en un ambiente profesional y tiene que ser tratado así. Otro también que puede ser usado mucho con personas que ya conocemos es el uso del lenguaje inadecuado. Eh, o puede ser de una forma vulgar o también de una manera técnica. ¿A qué me refiero? Nosotros como profesionales tenemos que ver qué tipo de lenguaje o de vocabulario el cliente está usando. Tenemos que tener en cuenta que a veces el cliente no puede tener mucho conocimiento técnico y muchas veces el cliente, por causa de, eh,
de no querer admitir que tiene esta falta de conocimiento de algunos términos técnicos, sigue con la conversación y sigue con la entrevista. Y es así que hay un malentendimiento o puede resultar en un malentendimiento al final de la entrevista. Entonces, aquí tenemos que practicar la escucha activa para ver qué tipo de vocabulario está usando. Otra cosa que pueda perjudicar nuestra relación con el cliente es demostrar la falta de preparación al tema que se va a tratar. Esto es algo muy fácil de percibir por parte del cliente. Si yo no estoy preparado para la entrevista, el cliente irá a pensar que esto es una pérdida de tiempo y tendrá menos ganas de ayudar. Otra puede ser la falta de cortesía, amabilidad, contacto visual o la puntualidad. Este aspecto también es relacionado directamente con los buenos modales y quiero resaltar el siguiente aspecto, puntualidad. Este aspecto parece ser que no se le da mucha importancia en Latinoamérica, pero vale destacar que en un aspecto profesional, cuando estamos haciendo negocios internacionales, tenemos que hacer el esfuerzo para siempre ser puntual. Y como les había mencionado, me disculpo por haber estado 2 minutos por atraso hoy en día, pero siempre es bueno tener esa práctica. Una cosa que puede ser olvidada es que el lugar y el tiempo también son importantes. ¿A qué me refiero? Eso también puede afectar el nivel de cooperación porque no tiene sentido tener una reunión de más de 1 hora y media sin tener un descanso. Eso mantiene las mentes activas. Por ejemplo, si es que nosotros vamos a tener una junta, una reunión de más de 1 hora y media o 2 horas, por ejemplo, es bueno tener algunos recreos para tener las mentes más activas. Por ejemplo, ir por un café o algo por el estilo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para prepararnos para una entrevista? Tenemos que, para empezar, definir claramente el propósito de la entrevista. Tenemos que identificar los entrevistados. Si es que yo elijo una persona incorrecta para la entrevista, se perderá tiempo así y nosotros tendremos que eventualmente asegurarnos de contratar a la persona adecuada. Y esto resulta en una pérdida de tiempo. También tenemos que intentar de entrevistar más, tenemos que intentar de evitar, perdón, de entrevistar a una persona o más a la vez, más que una persona a la vez. Esto puede resultar en una forma muy no eficaz porque ahí pueden que una persona hable más que otra y puede resultar en un ambiente muy confuso. Otra cosa que tenemos que hacer es estudiar el problema planteado y al entrevistado. Tenemos que reconocer el vocabulario del negocio y del cliente, como les había mencionado. También tenemos que tener en cuenta que una reunión no debe ultrapasar más de 2 horas. Como les había mencionado, tenemos que dividir esto si es que es necesario. Y también, como les había mencionado, tenemos que prestar atención a la entrevista. Puede tener algunos casos que sean relatados unos temas secretos. Y aquí tenemos que elegir un lugar apropiado o adecuado. Y también tenemos que invitar a las personas ya indicando los objetivos de la entrevista. Sería, o sea, una buena idea ya haber hecho esto antes de la entrevista para que la persona ya tenga la preparación adecuada para responder las posibles preguntas que se vayan a hacer. Y así también nos ahorramos más tiempo. Entonces, aparte de la preparación de la entrevista, tenemos la preparación del guión. El guión es fundamental para la entrevista. Es una técnica simple, pero muy efectiva. Nos ayuda con la preparación, el manejo y el cierre de la entrevista. Cuando estoy realizando una entrevista, es recomendable usar el 5 más 2H, que es un control de preguntas. Esta técnica nos ayuda a no olvidar preguntas relevantes. Por ejemplo, ¿qué significa esta abreviación? El qué, el what, el por qué, el why, cuándo, when, dónde, where, quién, who, cómo, how, cuánto, how much. Aquí estas preguntas nos ayudan a ver ciertos problemas y soluciones.
Como ustedes pueden ver en la tabla, representa cómo se puede o cuál es el problema, por ejemplo, y cuál puede ser la posible solución. También por qué ocurrió y por qué fue definida cuya solución. Y así es importante tener este control de preguntas, el 5W, el 2H, para poder saber que no se nos van a olvidar unas preguntas al final de la entrevista. Y así nosotros podemos ir cruzando las preguntas que ya se realizaron. Para hablar un poco más del guión, tenemos que evitar preguntas que sean muy largas o complejas. En una pregunta larga es probable que el entrevistado solamente responda parte de ella, o también puede que se quede un poco confundido en lo que se está preguntando. Entonces nosotros tenemos que preparar ya o tener por lo menos en mente unas preguntas que vamos a realizar y de una manera directa y simple. También nosotros tenemos que abordar la misma cuestión, o sería interesante o beneficioso abordar la misma cuestión desde el punto de vista diferentes de grupos de interés. ¿A qué me refiero? ¿Por qué hacer eso? Opiniones divergentes deben ser identificadas lo más pronto posible, porque si es que nosotros tenemos muchas opiniones de distintas personas, ahí nosotros podemos identificar algunos problemas que unos pueden experimentar, que otros no necesariamente lo irán a hacer solamente por el ambiente o el estilo de trabajo que ellos tienen. Y también puede beneficiar a la posible solución. Entonces, la manera que se pueden conducir las entrevistas son preguntando dos tipos de preguntas: las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas son aquellas preguntas libres que se pueden responder de cualquier forma y no tienen una respuesta correcta. Un momento. Normalmente estas se usan para recolectar opiniones y son ideales cuando se comienza la exploración de un tema. Por ejemplo, ¿cómo ocurre el paso de reembolso de gastos? Esta pregunta se puede responder de cualquier manera. Entonces le da un de es un poco más libre, ¿no? Se siente un poco más libre el entrevistado al responder. Entonces, unas ventajas es que sea más interesado para el entrevistado y brinda mayor comodidad, como les había mencionado, se siente más libre de responder de cualquier manera. Permite al entrevistador adaptarse al vocabulario del entrevistado. Como les había mencionado, esto es importante también. Y cuando esa persona se empiece a expresar, ahí nosotros nos podremos dar cuenta de cómo está usando el vocabulario y podemos ver qué tipo de conocimiento técnico también puede tener. Y también permite una mayor espontaneidad. Y perdón, también las respuestas son más detalladas porque no solamente en comparación a una respuesta cerrada de sí o no, ahí tienen un poco más de comodidad en responder de la manera que guste. Algunas desventajas. Algunas respuestas pueden resultar en muchos detalles innecesarios. Y aquí es donde nosotros tenemos que practicar la moderación para poder saber o poder decirle o poder guiar al entrevistado eh, que ya tenemos la información suficiente. Otra desventaja es la posible pérdida de control de la entrevista. Por ejemplo, si es que al entrevistado le gusta hablar mucho o está dando mucho detalle. Otra desventaja es que no permite la comparación e interpretación de varias respuestas. Aquí, en comparación a una pregunta cerrada, se complica más porque aquí la respuesta es libre, se puede responder de cualquier manera. En comparación a una respuesta cerrada, que es de sí o no, o de una forma directa, es fácil comparar. Y consume más tiempo. Y aquí tenemos las preguntas cerradas. Son aquellas que inducen las respuestas cortas y directas, o también se puede considerar como fáciles. Por ejemplo, ¿cuántas solicitudes de reembolso se emiten en un mes? Es un número. Igual, un número. ¿O quién es responsable de las aprobaciones?
Por ejemplo, sería una persona o un grupo. Las ventajas serían el ahorro del tiempo, la comparación fácil de respuestas, como les había mencionado, y permite al entrevistador mantener el control de la entrevista. Una desventajas puede ser molesto para el entrevistado, porque no puede tener que no sienta, no sé, el entrevistado no puede sentir libremente cómo expresarse. Y también otra desventaja, la pérdida de detalles en las respuestas. Si es que una persona no se ve muy interesada en ayudar, si es que usted le pregunta algo, ahí él respondería sí o no, o 21 o 23, o lo que sea, sin dar mucho detalle. Y ahí no avanzaría en nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de entrevistas. Pueden ser entrevistas no estructuradas y estructuradas. Para aquellas no estructuradas, este, son las que no son obligatorios a seguir la secuencia de preguntas. A lo largo de la entrevista es posible evaluar diferentes caminos y establecer así la secuencia más apropiada. Esto permite tener un diálogo más natural, pero en de verdad requiere un poco más de experiencia del entrevistador para que sea efectiva. Es importante acordarnos que aunque la secuencia de las preguntas no sea definida anteriormente, no necesariamente significa que no debe ser planeada. La estructura es lo opuesto. Son conducidas en una secuencia planeada. Son más indicadas cuando el entrevistador no tiene mucha experiencia o cuando se desea garantizar que todas las preguntas se harán a todos los entrevistados. Por ejemplo, cuando les había mencionado que deberíamos entrevistar en diferentes niveles. Y aquí tenemos diferentes tipos de... la primera es la estructura pirámide. Esta comienza con preguntas y a medida a las que avanza la entrevista, se plantean preguntas abiertas. El entrevistado se debe usar cuando el entrevistado parece reluctante en hablar sobre un asunto determinado. Y debe ser usada porque puede ayudar a quebrar el hielo. Un ejemplo de estas pueden ser cuántas personas trabajan en el área. Un ejemplo de una pregunta cerrada. ¿Quién aprueba los pagos? Igual, otra pregunta cerrada. Y terminamos con una pregunta abierta como cómo funciona. El segundo tipo de estructura es la estructura de embudo. Inicia con preguntas abiertas y a la medida que avanza se hacen preguntas cerradas. Se debe usar cuando cuando no es un medio amenazador para comenzar. ¿Y por qué se debe usar? Se debe usar cuando el entrevistado necesita desahogarse o quiere llegar directo al punto. Como pueden ver aquí, es el opuesto. El ejemplo, ¿cómo funciona el proceso de pagamiento? Una pregunta abierta y va terminando con las preguntas cerradas, con quién aprueba los pagos y cuántas personas trabajan en el área. La estructura diamante es una combinación de la pirámide y del embudo. Inicia con preguntas cerradas, pasa a preguntas abiertas y vuelve de nuevo a las preguntas cerradas. Y en general se puede considerar como la mejor forma de estructurar una entrevista, pero sin embargo tiende a ser la más larga. Y tenemos que nosotros que tener en cuenta que para este tipo de estructura diamante se requiere mucha experiencia igual. Entonces, registrando o documentando la entrevista. Durante una entrevista, los aspectos importantes deben estar registrados con el fin de no perderse. Nosotros tenemos que decidir qué herramienta utilizar para el registro y de ahí depende de la persona entrevistada y del uso, o sea, con qué se harán con los datos después de la entrevista. Una de las herramientas más comunes es la del lápiz y del papel, pero la preferencia depende mucho de los individuos. Esta herramienta puede ser la más eficaz en términos de tiempo, no es costoso e igual es sencillo. Pero igual nosotros tenemos que tener cuidado con cualquier herramienta que se elija para asegurarnos que el entrevistador mantenga la atención hacia el entrevistado y no la pierda. Una forma en la cual nosotros podemos realizar esto es tener que otra persona nos ayude a tomar notas y esto puede resultar en que la conversación fluya mejor.
Otra manera de registrar o documentar una entrevista es por medio de la grabación. Sin embargo, para esto es necesario el permiso del entrevistado. También tenemos que considerar de que cualquier manera nosotros debemos estar listos para usar el uso del papel o del lápiz, perdón, del papel y el lápiz en caso que no se pueda grabar por falta de privacidad o por problemas técnicos. Algunas ventajas es que nosotros podemos ver o podríamos ver en el futuro el registro exacto y completo de lo que fue dicho en tal entrevista. También permita que otros puedan realizar esta escucha de la entrevista y también no hay interrupción en el diálogo y el contacto visual, si es que no está escribiendo a la misma vez. Sin embargo, algunas desventajas puede ser que el entrevistado sea incómodo o esté inhibido. ¿Por qué? Porque en mi experiencia he usado una grabadora y ahí ellos sienten un poco más de inseguridad de que esa información que ellos estén proporcionando se puede usar en contra de ellos. Entonces nosotros tenemos que tener esto en cuenta. Otra desventaja puede ser que el entrevistador esté demasiado cómodo y esté menos atento a lo que el entrevistado esté diciendo. Y aquí puede resultar en alguna falta de atención o alguna falta de información al lenguaje del cuerpo, por ejemplo. Y también una última desventaja esto es que es costoso para la transcripción. Por ejemplo, aquí nosotros la información entera y después transcribirlo de una manera lógica que demoraría mucho dependiendo de cuánto dure igual la entrevista. Entonces, reflejando, ¿ustedes creen que grabar es siempre la mejor opción? ¿Es posible grabar todo? Para resumir, claro que no. Alguna grabadora registra las ideas o expresiones de cuerpo. No, como les había mencionado. Y también se recomienda usar la grabadora como apoyo y no como elemento central del registro de la entrevista. Por eso se recomienda que la grabación sea hecha de una forma herramienta de papel y de lápiz o por computadora o cualquier otro método que ustedes deseen usar. Entonces, la ejecución. Para esto es importante ser puntual para el principio y el cierre de la entrevista. Cuando usted abre la entrevista, preséntese cómo se conducirá la entrevista. También presente la duración y el propósito y lo que se hará con la información. Y en secuencia, si es que usted ya tuvo la preparación adecuada, eso demoraría menos en esta fase de introducción. Durante la entrevista, usted debería escuchar más y hablar menos y practicar la escucha activa como les había mencionado. Enfóquese en los objetivos y las preguntas predefinidas. Mantenga contacto visual y a la atención a su lenguaje de cuerpo y al entrevistado. Registre las nuevas preguntas como surjan y confirme lo que entendió con la información proporcionada. Esto es muy clave, porque ya que siempre existen malentendimientos entre personas, y aún más cuando una persona no conoce el contexto de la otra persona está hablando, entonces para esto es muy importante confirmar lo que fue dicho eh, despuesito de que haya estado. Entonces, para cerrar la entrevista es necesario revisar el guión para verificar si todas las cuestiones fueron tratadas. Consulte al entrevistado si hay cualquier otra pregunta relevante que no fue abordada y si conoce a alguna otra persona que pueda contribuir a lo que se discutió. Si la preparación fue bien hecha, estas personas ya deberían estar identificadas. Muchas veces la persona o el entrevistado dirá que no tiene cualquier otra información. Entonces, aquí ya nosotros podríamos resumir la sesión y también podríamos recordar al entrevistado de la próxima reunión, si es que de verdad existe alguna, y agradecer al entrevistado. Bueno, ya que se cierra la entrevista con el entrevistado, el trabajo aún no ha terminado. Tenemos que finalizarla con otras actividades después de esta entrevista física. Por ejemplo, de estas actividades nosotros tenemos que documentar, si posible,
la de entrevista. No dejes solamente la grabación de la entrevista. Es más simple leer una versión resumida de aquella, o decir una transcripción. Entonces, nosotros tenemos que organizar esta transcripción de una forma lógica. También, el retraso, es importante destacar que el retraso de la documentación reduce la calidad de los documentos, de los datos, perdón. Dejo un modelo preparado previamente para simplificar esto. Y concéntrense en las notas pertinentes al proyecto. La transcripción, aparte de ser lógica, no tiene que ser una conversación literal, una transcripción de la conversación literal. Y al final envíe este documento para revisión y aprobación de la transcripción o el resumen que se haya hecho. Entonces, ¿cuáles son algunas ventajas de una entrevista? Ayuda a establecer relaciones más estrechas con las partes interesadas. Permite la observación del comportamiento no verbal. Y eso también es importante, como les había mencionado. En mi experiencia también esto es importante porque yo me he dado cuenta que algún entrevistado no se siente muy confortable. Ahí es donde nosotros tendríamos la oportunidad de preguntar, bueno, ¿estás seguro que el proceso es así? O algo por el estilo. También otra ventaja es que permite confirmar inmediatamente la comprensión de información. Permite expresar opiniones en privado y también, por ejemplo, si es que no está siendo grabada. Nuevos temas también se pueden abordar y también se pueden cubrir cuando ellos surjan. Entonces aquí tendríamos que aplicar un poco más de la entrevista no estructurada, ¿no? Porque no tendríamos conocimiento que estos temas irían a surgir. Entonces aquí, o podemos documentar, o podemos agendar otra reunión para hablar de aquel tema, o continuar si es que tenemos suficiente experiencia para continuar hablando del nuevo tema que surgió. La última ventaja es que permite unas discusiones más amplias y da explicaciones a las preguntas y respuestas en comparación a correos electrónicos, por ejemplo. Y las desventajas. No es un medio muy ideal para llegar a un consenso sobre los requisitos. Puede ser costoso de partes interesadas. Juan. Tiene también una desventaja de compromiso de tiempo si es considerable de los participantes. Las entrevistas no estructuradas requieren más habilidades interpersonales. También por ejemplo, como les había mencionado, las no estructuradas y las que son de forma diamante. Y también la última desventaja es que hay un riesgo de inconscientemente conducir las respuestas del entrevistado. ¿A qué me refiero? Si es que una persona ya tiene un prejuicio entrando a la entrevista, inconscientemente puede ayudar al entrevistado a llegar a una conclusión solamente por las preguntas que hayan sido hechas. Entonces, con esto les quería agradecer por su atención. Y aquí ahora podemos responder algunas preguntas si es que ustedes tienen algunas. Y mientras ustedes escriben aquí en el chat, pueden ver aquí mi correo electrónico y también mi cuenta de LinkedIn o de mi Skype si es que tienen cualquier pregunta o duda en relación a los cursos de requisitos de ingeniería o también en relación a la presentación de este webinar. Y también al final de esta presentación o después de esta presentación, perdón, les mandaré un correo electrónico con el cuestionario de feedback y aquí ustedes podrán recibir el enlace directo a esta grabación y también a las dispositivas que fueron proporcionadas. Entonces, ahorita podemos continuar con algunas preguntas. Y aquí salió la primera. ¿Cuál es el tiempo ideal para documentar el resultado de la entrevista? Entonces, aquí vamos a ir a la ejecución. Normalmente, para una entrevista, si es que fue de papel y lápiz, yo creo que normalmente se demoraría unos 45 minutos, se podría decir.
pero igual depende mucho de la entrevista. Por ejemplo, si es que se usó una grabadora, ahí tendríamos que transcribirlo y también organizar nuestros pensamientos de una forma lógica. Entonces ahí depende más de la duración de la presentación. ¿Sí le quedó claro? Perfecto. No hay algunas otras dudas o preguntas. A ver, están escribiendo aquí. Solo un momento mientras que siguen escribiendo aquí. Otra pregunta que surgió es, ¿qué hacer cuando el entrevistado no consigue describir con facilidad las respuestas a lo largo de la entrevista? Entonces, aquí, si es que la persona está teniendo un poco de problemas describiendo lo que él hace de día en día o a lo que se esté relatando, yo creo que sería una buena idea observar en el ambiente de trabajo del entrevistado. Y ahí nosotros podríamos identificar las respuestas a las preguntas que nosotros tenemos. Yo creo que ese sería un buen método o también encontrar otra persona que también pueda responder a aquellos objetivos o aquellas responsabilidades de aquella persona. Aquí surgió otra pregunta. ¿Existe algún guión preestablecido o pro forma para preguntas clave que se deben hacer? Aquí yo creo que depende, la verdad la entrevista es diferente, entonces la verdad no se podría decir, no se podría decir con exactitud qué se tiene que preguntar, sino nosotros tenemos que ver qué propósito o qué información nosotros queremos resolver y de ahí, con esos objetivos, eh, ir preguntando aquellas preguntas que pueden ir resolviendo las dudas de esos objetivos. Si le quedó claro, perfecto. ¿No hay algunas otras dudas o preguntas? Al parecer no hay otras dudas o preguntas. Pero igual me regreso aquí a la última dispositiva para que me puedan contactar a este correo electrónico o igual en mi cuenta de LinkedIn o a mi Skype. Igual yo les mandaré un correo electrónico, como les había mencionado, con el cuestionario de feedback para que ustedes, si es que tienen un poco de tiempo para que lo contesten y puedan obtener esta grabación y las dispositivas igual. Les quería agradecer una vez más por su tiempo y que tengan una buena noche. Muchísimas gracias a todos.